Muy queridos hermanos, les extiendo a todos ustedes un especial saludo. Estamos acercándonos al final de nuestras meditaciones bíblicas que hemos querido tener precisamente en la conclusión de todo este mes dedicado a las Sagradas Escrituras. Y lo terminamos hoy en la memoria de San Jerónimo, patrono de los biblistas, patrono de todos aquellos que se dedican también al estudio y a la profundización de la palabra de Dios. Me alegra muchísimo estos 3 días que he compartido con ustedes, este acercamiento muy sencillo, sin mayor pretensiones que aquella que les quede a ustedes en el corazón, esta invitación de manera especial a leer la palabra de Dios, a leer el Evangelio de San Marcos en lo que falta en este año litúrgico y sobre todo que nuestro corazón lata como auténticos discípulos y misioneros del Señor. De hecho, estos 3 días nos sirven ya de preparación cercana al mes de octubre, mes de las misiones, que se inicia con la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, que se celebra también el 21 de octubre la memoria de Santa Laura Montoya, esta misionera incansable en la iglesia colombiana. Así que me alegra también poder ayudar en esta preparación al mes misionero, al mes de octubre. Y hoy llegamos a esta última meditación, y esta última meditación siempre teniendo como gran telón de fondo esta expresión que con la que hemos titulado nuestras meditaciones, la palabra que nos envía a la misión. Y hemos tenido ya 2 momentos acercándonos siempre desde el Evangelio de San Marcos, precisamente a tratar de descubrir esta dimensión misionera que todos los evangelios tienen y que Marcos tiene unas características particulares. Hemos hablado del discípulo, del llamado, de cómo todos estamos llamados a ser discípulos. Recordemos ese texto bellísimo del Evangelio de San Marcos en el capítulo 3. El Señor llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y hoy vamos a dedicarle un tiempo, estos minutos que tenemos, a hablar de la comunidad misionera servidora o la comunidad servidora misionera. Casi que pudiésemos quitarle servidora. La comunidad misionera es por excelencia servidora, es capaz de servir a todos. Así que me alegra que hoy podamos acercarnos después de haber tratado de entender el discipulado misionero. Volvemos un poquito sobre eso que he subrayado. No son 2 cosas inseparables, no es que yo soy discípulo en un momento y en otro momento soy misionero, o viceversa, o escojo, soy misionero, pero eso del discipulado no me gusta mucho, no. El ser profundo, el ser auténtico del cristiano es discípulo misionero. Y la iglesia entera, la iglesia de Latinoamérica, ha reflexionado muchísimo sobre eso y ha sido también un aporte a la iglesia universal el poder entenderse desde el discipulado misionero. Y quiero entonces subrayar precisamente esto porque cuando nosotros hablamos del discipulado misionero, viene un tercer aspecto íntimamente ligado a aquel que entiende su vida cristiana y su vida como discípulo misionero. No se puede hacer ajena a una experiencia de comunidad. Intento explicarme. Se es discípulo misionero al interior de una comunidad, al interior de una experiencia comunitaria. Nosotros entendemos la pequeña comunidad, empezando por nuestra familia, por la experiencia que tenemos en nuestras parroquias, pero esta gran comunidad de discípulos misioneros que es la iglesia. Aquel que crea que es discípulo misionero fuera de la iglesia, que no hace parte de nada, yo aquí en mi rinconcito, en mi esquinita, le falta quizás una de las dimensiones más amadas y queridas por Jesús. No es simplemente la doctrina de la iglesia o que la iglesia quiera ser adeptos, lo sabemos. La tarea de la iglesia no es hacer adeptos, la tarea de la iglesia es anunciar a Cristo, anunciar la persona de Cristo, esta buena noticia para la humanidad. Esta es la tarea y se hace
en la iglesia, con la iglesia, desde la iglesia. Por eso he querido subrayar al inicio, casi que esta podría ser la conclusión de nuestra meditación hoy, estas 3 palabras no se nos pueden olvidar. Son cristiano auténtico, es discípulo, misionero que vive su experiencia en comunidad, en la iglesia. Partiendo de esto que podría ser la conclusión final de nuestra meditación, hoy entonces quiero proponerles tratar de entender qué es esto, de cómo entiende el Evangelio de San Marcos la comunidad. Ya yo a lo largo de estas 2 meditaciones he dado suficientes pistas, si así quisieran llamarlo, para entender esto. Y quiero partir del capítulo 9, ya en el desarrollo del Evangelio de San Marcos. El capítulo 9 es acercándose a Jerusalén, camino a Jerusalén. Y en este camino de formación a sus discípulos, escuchen lo que dice el Evangelio, capítulo 9, verso 33 al 34. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor, quién era el más importante. Miren que el texto es un bordado precioso de expresiones. Yo me imagino a Jesús. Y aquí hay una expresión muy importante. ¿De qué discuten por el camino? En el Evangelio de San Marcos la expresión camino, se lo dije en nuestra primera meditación, es muy importante. El camino es la vida del discípulo al lado de su maestro. El Evangelio se presenta como el camino que Jesús hace y que los discípulos hacen con él. De hecho, el texto bíblico dice, ellos callaron porque en el camino, en ese proceso de formación, en esa vivencia formativa, estaban discutiendo, imagínense ustedes, quién es el más importante, quién es el mayor. Nosotros ya sabemos una respuesta teológico, espiritual, que nos ofrece el mismo Evangelio de San Marcos. Y esa respuesta teológica espiritual es que a lo largo de todo el Evangelio, recordemos, los discípulos no entienden, les cuesta entender. Jesús dirá, es que tienen la mente embotada. Les cuesta, no entienden, de hecho no entenderán. Recuerden lo que decíamos, cómo el discípulo lamentablemente termina huyendo y abandonando a Jesús. Solo la luz de la Pascua, y disculpen que esto se los he reiterado a lo largo de estas 3 meditaciones, solo la luz de la Pascua, solo ese envío de Jesús a Galilea, donde lo volverán a ver, traerá precisamente la posibilidad de entender, de que la mente pueda entender lo que ha sucedido. ¿Qué pasa? Que el Evangelio se escribe después de Pascua. Y después de Pascua están haciendo memoria de los acontecimientos, de las palabras, de los acontecimientos, de los milagros, de todo lo referente a Jesús. Y se dan cuenta, haciendo memoria hacia el pasado, que había cosas que no entendían, que no comprendían, que Jesús incluso les llamaba la atención. Solo la resurrección y la luz de la resurrección les iluminó plenamente la vida. Y pues bien, aquí conectamos precisamente siguiendo con ese capítulo 9. Dice el texto bíblico que se sentó Jesús. Estamos en el mismo texto bíblico, capítulo 9. Llamó a los 12 y les dijo, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El último y el servidor. Aquí hay unas palabras que jamás se nos deben olvidar de parte de Jesús. Son estas. El discípulo que ha entendido, que ha comprendido qué significa estar con el Maestro, ser enviado a predicar, entiende que esto no es una carrera, no es una conquista en la lógica humana, de ser el primero, de ser el reconocido, de ocupar allí en la iglesia o en la comunidad parroquial el estrato más alto. Ser servidores. Papa Francisco con mucha frecuencia cita esa expresión bellísima.
El poder del cristiano está en servir. El auténtico poder del cristiano es el servicio. Y eso marcará la vida de Jesús. Ahora leeremos otro texto bíblico en esta misma sintonía y tiene que marcar la vida también del discípulo y de la comunidad de Cristo. Por eso la dinámica del Evangelio, siempre que se recorre el Evangelio y se llega al final, es entender estas palabras del Señor. Hay que volver al amor primero. Yo no sé cuántas veces se los he dicho en estas meditaciones. Cuando el ángel le dice a las mujeres el día de la resurrección, no está aquí, ha resucitado, díganle a Pedro y a los discípulos que vayan a Galilea, allí le verán. Es eso. Los discípulos tienen que volver al amor primero. Es la única manera de entenderse y de entenderse también en torno a la experiencia propia del cristiano. Y nosotros aquí tenemos que decir, porque es evidente, que todo el Evangelio gira en torno a la persona de Jesús y de Jesús que anuncia el reino. A veces nosotros hacemos como una reducción o tenemos esa tentación de hacer una reducción. ¿Qué anuncia Jesús? No, Jesús habla del amor de Dios, del amor a los hermanos. Pero realmente la predicación de Jesús es mucho más inmensa, no sé cómo decirlo, no solo amplia, inmensa. Es el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Está cerca el reino de los cielos o el reino de Dios, indistintamente es la expresión. Los evangelios giran en torno a esta predicación. Jesús predica con palabras y con obras el reino de Dios. Pero a la par de esto, que también es evidente en los evangelios y en Marcos con mucha más razón, está el deseo de formar una pequeña comunidad. Ya lo hemos dicho, como desde el primer capítulo y desde los primeros versículos, Jesús llama a sus discípulos. A los primeros 4, se recuerdan, a la orilla del lago. Luego en el capítulo 3 dirá que del grupo de discípulos llama a 12. Y los 12 le estarán acompañando. Los 12 los enviará a la misión. En la lógica de Jesús están esas dos cosas. Bueno, muchas cosas, pero yo quiero subrayar. Anunciar el reino y conformar una pequeña comunidad. Vamos entonces a tratar de entender qué es esto de formar una pequeña comunidad. Y es que Jesús no busca simplemente un anuncio de verdades abstractas o de que se aprendan alguna cosa. Ni siquiera en el contexto del ámbito moral o de unas normas morales o legales que había que cumplir. El camino de Jesús es un camino que habla de la misericordia del Señor, que habla del amor de Dios. Y el gran sueño de Jesús es una comunidad donde eso acontezca, donde acontezca el reino de Dios. Los estudiosos hoy en día traducen reino, la expresión Basilea tu Theou, se ha traducido tradicionalmente como reino de Dios. Hoy se habla del reinado de Dios, de la soberanía de Dios en la vida de los hombres. A veces hablamos mucho, pero no es fácil explicar esto. Además, porque no hay una definición de reino de Dios. Jesús nunca dice el reino de Dios es. El reino de Dios se parece a. El reino de Dios es como. Y utiliza las parábolas. Pero en el fondo, ¿qué es el reino de Dios? Dios aconteciendo en la vida del hombre. Dios siendo soberano en la vida del hombre. Y eso en una experiencia profunda de comunidad. Una comunidad donde acontece en cada uno el reino de Dios y donde ella misma se convierte en signo de esta experiencia del amor de Dios. Pues yo quiero proponerle, siguiendo el Evangelio de San Marcos, tratar de entresacar, habrían otras tantas cosas que decir, pero vamos a entresacar unas características de la comunidad que Jesús quería. Es muy fácil distinguirlas y nos vamos a apoyar en algunos textos bíblicos, pero también en la comprensión general del Evangelio de San Marcos. Entonces, aquí podemos hacer una pregunta. ¿Cuál era la comunidad que Jesús quería? ¿Cuál era el sueño de Jesús de una comunidad o de formar una comunidad? Y en el Evangelio nos vamos a encontrar, recordemos que los Evangelios no son la obra de un genio literario.
Es la experiencia de una comunidad donde sí, en este caso Marcos es importante, pero hace parte de una comunidad y es la comunidad la que está haciendo memoria de la acción de Dios. Por eso a lo largo de todos los evangelios, de los 4, si leemos San Pablo, no hay otra cosa sino esta locura, permítame la expresión, de la vida de comunidad. De hecho, Pablo felicita a las comunidades, a otras les llama la atención, con otras es muy fuerte. Le dice allá a los Gálatas, ustedes se han pasado tan rápido de evangelio, ¿qué les ha pasado? Porque obviamente las comunidades no son ángeles y eso no debemos perderle vista también para nuestra propia experiencia de iglesia. Así que vamos a tratar de caracterizar, según el Evangelio de San Marcos, la comunidad que Jesús quería o la comunidad que Jesús quiere. Y la primera característica, y lo vamos ahora a encontrar en un texto bíblico, pero a lo largo de todo el Evangelio eso es recurrente, es una comunidad que rompe con los intereses derivados de los vínculos de sangre. Padre, pero esto es muy complicado. ¿Cuándo Jesús pensó eso? Me lo van a entender ahora. Por eso vamos a leer este texto bíblico que es Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Jesús acaba de llamar a los 12 para estar con él y para enviarlos a predicar. Y luego sigue, un poquito más adelante, este texto. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermana, mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Bellísimo texto. Entre otras cosas, lo citan los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos traen este texto. Lucas trae una ligera variación. Lucas dirá, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra y la ponen por obra. Les he dicho que la primera característica de la comunidad es una comunidad que sabe romper con los intereses de las relaciones y de los vínculos de sangre. Podríamos hablar que Jesús está planteando una nueva familia. Esta nueva familia, y obvio que lo dice con respecto a María y a sus parientes. Ellos serán los primeros que escuchan la palabra, María, la primera que escucha la palabra y la pone por obra. Pero Jesús quiere una comunidad donde lo que mueve el corazón de esta comunidad es hacer la voluntad del Padre. Recordemos que si hay otra de las insistencias de Jesús es esta relación con el Padre. Una y otra vez Jesús aparece en una profunda relación con el Padre. Jesús viene a hacer la voluntad del Padre. Y la característica de la comunidad es al ejemplo de Jesús. Una comunidad que no se anda peleando, que no se anda mirando feo porque uno es más importante que el otro. Y aquí esta característica tiene una connotación, tiene una segunda característica que está unida a esta primera. Así como Jesús quiere una familia, una comunidad familia, en esta comunidad familia no hay un padre dominador, sino hermanos. Hermanos. Esto creo yo que hoy, discúlpenme esto que voy a decir y espero que no me malentiendan. Hoy muy fácilmente en los ámbitos eclesiales o eclesiásticos llamamos al otro hermano. Hermano, tal cosa. De pronto digo yo, aquí un poquito pensando para mis adentros, en nuestros ambientes, de nuestro país, de nuestras circunstancias locales, con cierta influencia de un poco de las corrientes evangélicas. Y a todo el mundo se llama hermano. Hermano tal cosa, hermano tal otra cosa. Y en nuestra iglesia también eso se ha vuelto recurrente. Padre, o sea que eso está malo. No.
El problema es que si yo llamo hermano a alguien y yo me siento hermano del otro, eso tiene sus consecuencias. Si el otro es mi hermano, yo tengo que ser capaz de reconocerlo como mi hermano. Decía el Papa Juan Pablo II al comienzo, en un bellísimo documento al comienzo del año 2000, que la espiritualidad de comunión es ver lo bueno que hay en el otro, ver lo bello que hay en el otro, y viendo lo bueno y lo bello, ayudarlo a crecer. No podemos ser hermanos de título o de interés. O sea, estoy comprometiendo mi vida con el otro o con los otros que hacen parte de la comunidad. Y eso tenemos que tomarlo en serio. Porque vuelvo y repito, si no nos quedamos con un título muy bonito. Nos tenemos que tomar en serio que el cristiano tiene una dimensión de fraternidad. El otro es mi hermano. El otro es mi hermano. Aquí los lanzo a otro texto bíblico que no es San Marcos, sino San Lucas, el bellísimo capítulo 15, la parábola que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero también sabemos que se le llama la parábola del Padre misericordioso, que tiene dos hermanos. Y el hermano mayor, que está rabioso porque el papá lo ha abrazado, le ha perdonado, se queda fuera de la fiesta, cuando empieza la fiesta del perdón. Y entonces el hermano mayor, cuando se dirige al papá a reclamarle un poquito, le dice: ese hijo tuyo. No le dice: ese hermano mío. Tremendo. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Pues una segunda característica de la comunidad cristiana, con una referencia muy especial en San Marcos, es esta: es una comunidad de hermanos, y de hermanos que comprometen la vida, y la comprometo con el otro. Marcos capítulo 10, verso 28 al 30. Pedro se puso a decirle a Jesús: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno ahora el presente. Miren qué bonito, dice: casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. El mismo Jesús da este regalo precioso a quien se decide por él: una comunidad de hermanos. Y ojalá que no perdamos de vista esto. Creo que esto también nos tiene que llevar a analizar un poco nuestras relaciones al interior de la iglesia, a no conformarnos simplemente con que nos encontramos de vista, sí, yo sé quién es fulanito, sino de entrar realmente. Y creo que la experiencia que estamos haciendo en la Arquidiócesis de Barranquilla, sin lugar a dudas, apunta a eso, a una comunidad que vive la fe, que vive la fraternidad, una comunidad de hermanos, y una comunidad de hermanos que se apoya mutuamente. Así que estas son dos de las primeras características: una comunidad donde no hay un jefe que domina, sino una comunidad familia, una comunidad de hermanos, de auténticos hermanos. Una tercera característica de esta comunidad es que está llamada a ser una comunidad contraste, signo y testimonio. Discúlpenme que haga yo aquí un poquito de silencio, porque tenemos que pensar nuestra vida también de cristianos y nuestra vida al interior de la iglesia. Realmente donde yo vivo mi vida de fe es una comunidad contraste, signo y testimonio, es decir, es un referente para los que no están dentro. Permítanme utilizar la expresión dentro, no quiero simplemente hacer separación, sino nosotros como comunidad de creyentes somos un referente para aquellos que no viven la fe o que se han alejado de la fe. Es nuestra comunidad realmente testimonio para todos aquellos que nos rodean. Aquí hay un serio llamado a cada uno de nosotros. Porque qué triste que diga: fulanito de tal va todos los días a la misa, mejor dicho, el más piadoso, pero es aquí el chismoso de la cuadra. Fulanito de tal o fulanita de tal, que va a misa todos los domingos, muy piadosito, muy de la fe,
participa en todas las procesiones de la parroquia y del pueblo y del municipio, y resulta que es el que anda haciendo sus contratos con chanchullos. Nosotros siempre tenemos que estar preguntándonos si mi vida de fe, pero sobre todo la vida de mi comunidad, allí donde yo vivo y participo, realmente es signo y testimonio. Contraste, y esta expresión contraste, no sé si será fácil de entender, contraste porque es capaz de vivir la experiencia profunda del Evangelio en contraste con la lógica del mundo. Mientras el mundo se pelea por el poder, se lucha por las conquistas humanas, esta comunidad es contraste porque sigue la lógica de Dios, de la que ya nosotros hemos hablado. Y una cuarta característica de esta comunidad que, discúlpeme, claro, no es que este no es un orden ni de aparición en el Evangelio, ni un orden de importancia, o sea, la primera es más importante que la cuarta. No, son las características de la comunidad. Y una de esas características de la comunidad es que tiene que ser una comunidad para la conversión y para la acogida de aquel que se convierte. Del pecador primero y luego de la comunidad que le ayude en su conversión. La iglesia no es la comunidad de los justos, de los sin pecado. La iglesia es la comunidad para la conversión. Y aquí tenemos una tentación permanente nosotros, en lo individual y en lo comunitario. Y esto es una conversión pastoral. Recordemos que se nos habla mucho de la conversión pastoral de la iglesia. No podemos sentir que mi grupito, mi grupo, mi movimiento, los amigos de la parroquia, somos la comunidad de los buenos, la comunidad de los que ya están en un estatus de santidad. Ojalá que así sea, pero no presumir de que estamos en un estatus de santidad y los demás pobrecitos pecadores. No. La comunidad cristiana está llamada a ser una comunidad para la conversión y que está abierta a acoger al pecador que quiere empezar su camino de conversión. No es que vamos a esperar, sí, está bien, nosotros te recibimos, pero cuando hayan pasado 20 años y ya tú te hayas convertido del todo. No, por favor. Todos los días, ustedes y yo, estamos llamados a la conversión y a la renovación también de nuestra fe. Y tenemos que pedirle esa gracia al Señor. Así que el cristianismo y la iglesia es una comunidad que tiene que estar abierta. Y que tiene que estar abierta a las periferias, no solo geográficas, existenciales. Esta palabra es muy del Papa Francisco. Voy a terminar precisamente con unas alusiones un poco al corazón del Papa Francisco con respecto a la vida de la iglesia. Y es además una comunidad con autoridad humilde y servicial. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder? Está en la humildad y en el servicio. Ahí está. A veces pensamos que allí con mano fuerte, y eso pasa mucho a nosotros los curas, y exigiendo, y esto, lo otro, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el párroco, y perdemos realmente el auténtico camino y la auténtica experiencia de fe. La comunidad cristiana es una comunidad que vive al servicio de los demás. Por eso hemos llamado a esta tercera meditación en esa línea, una comunidad servidora. Si hay algo que debe identificar, es una comunidad que está siempre dispuesta, en salida al servicio. Marcos 10, capítulo 10, versos 43 al 45. Esto es ya cerca de Jerusalén. Los discípulos se le acercan, recordemos, los dos hermanos, y le dicen que si los puede poner uno a la izquierda y uno a la derecha. Otro evangelio nos dirá que es la mamá la que se acerca. Y luego Jesús los llama y les dice, recuerden que ya había sucedido algo parecido en Cafarnaúm, lo leímos en los primeros textos. Dice Jesús, pero no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor.
Y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús es el servidor. Jesús ha venido a servir. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Exactamente es la invitación del maestro al discípulo y a la comunidad del discípulo. Es una comunidad servidora. El que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que ser el servidor. O sea, si alguien quiere la excelencia en la vida cristiana, esa excelencia pasa por la humildad y por el servicio. Nosotros tenemos que pedirle esta gracia al Señor, porque a veces nos cuesta, a mí el primero. A veces nos acomodamos, nos instalamos. Recordemos, nuestra primera meditación hablábamos de esto, del discípulo que se instala, que se acomoda, y el discípulo está llamado profundamente a servir. Esa es su razón de ser. Una sexta característica de esta comunidad es que es una comunidad servidora, como lo acabamos de decir, memoria del actuar de Dios. Está permanentemente haciendo memoria de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno y en la vida de la comunidad. Y esa memoria, ese fuego en el corazón de lo que Dios ha hecho, así como Dios ha actuado en nuestro pasado, el Señor va a seguir actuando en nuestro presente. Es el impulso del discípulo que sale a anunciar lo que Dios ha hecho en su vida. Imagínense ustedes lo que es capaz de hacer, la fuerza que tiene el testimonio de uno o de dos. Ahora piensen en la fuerza que tiene el testimonio de toda una comunidad, haciendo memoria del actuar de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que Dios ha hecho al interior de la comunidad. Quiero terminar esta meditación con unas citas del Papa Francisco y con un vocabulario que acentúan esto que hemos dicho de la comunidad servidora, de la iglesia. Es la iglesia la gran servidora. Y dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en la exhortación, la primera exhortación del Papa Francisco, allí en el numeral 23. Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Debo confesarles que cuando estaba preparando esta meditación y estaba buscando este texto bíblico, no recordaba dos palabras que están allí. La iglesia tiene que salir a anunciar el Evangelio a todos los lugares. Así termina el Evangelio de Mateo. Vayan a todos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado y sepan, bautícenlos a todos y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ese capítulo 28 del Evangelio de Mateo se conoce como el Evangelio de los todos. Y a mí, preparando esta meditación, dos palabras no las tenía aquí en la cabeza. Sin demoras y sin asco. Es un imperativo el de la iglesia salir. Y yo creo que este mes de octubre es la bella oportunidad que nos regala el Señor para ser una iglesia en salida, para ser una iglesia que es capaz de salir en todas las ocasiones, en todas las circunstancias, sin demoras. Esto no espera y sin asco. Dios bendito, el Papa Francisco realmente no deja de sorprendernos con palabras tan nuestras, tan cercanas, que son tan dicientes. Y no podría haber una cosa peor que un discípulo que tiene asco por el otro, por ir donde el otro. Eso sí que es terrible. Eso es una plaga, por no decir lo peor que le puede suceder a un discípulo, a un cristiano. Y siguiendo con esta dinámica del Papa Francisco, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos trae unas expresiones que yo quiero recordar. Un discípulo misionero, una comunidad que ha entendido su misión, se dedica a primeriar. Ustedes dirán, padre, ¿eso existe en español? No,
De hecho, el Papa Francisco dice, discúlpenme esta palabra que no existe en la lengua castellana. Primeriar, dar prioridad y primeriar en el amor. El Papa Francisco entiende la misión de la Iglesia como una misión de primeriar el amor, o sea, de darle importancia, de no cansarse de anunciar, de todo lo que tiene que hacer la Iglesia. Lo primero que tiene que hacer es comunicar el amor de Dios, primeriar, pero además involucrarse. Ya lo decía yo ahorita, no puede existir un discípulo que no se involucre. Si el discípulo se queda en la esquinita, si el discípulo ahí está como en la sacristía, si el cristiano se queda allí con su misita, perdónenme la expresión, con sus celebraciones, que ya con eso es suficiente, sin más de eso, le falta mucho y le falta entender el dinamismo propio de su vida de fe. El discípulo misionero se involucra seriamente y se involucra seriamente en la vida de la iglesia y a servir a la iglesia y de estar disponible. Y esta iglesia, que es una comunidad servidora, una comunidad misionera, es una iglesia que sabe acompañar. Y no le da miedo y no le da asco acompañar, especialmente en las periferias. Y yo quiero aquí decir una cosa, a veces pensamos que las periferias están en los lugares donde la situación socioeconómica es muy compleja. Es cierto que ese es un lugar privilegiado, los pobres. Pero en todos los ambientes, aún en los ambientes donde hay una mayor cantidad de recursos, allí también hay periferias y periferias existenciales. Hay dolor, hay miedos. Esta pandemia nos ha dejado a todos un poquito deshechos en muchas cosas. Y allí también la iglesia está para acompañar. La pastoral de la esperanza es una iglesia que acompaña y da esperanza. Es una iglesia que también hace fructificar. Por eso no puede ser una iglesia que se conforma. Hasta aquí llegué, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Y ahora que estoy yo diciendo esto en la meditación, esto también me lo digo yo como sacerdote, me lo digo a mí. Es decir, yo no puedo decir ya hasta aquí hice lo que tenía que hacer. Allí donde el Señor y la iglesia me tienen, hay que seguir acompañando y fructificando. No puedo pensar, aquí voy a esperar a ver que ya me cambien y me manden a otro lugar para hacer las cosas nuevamente o hacerlas mejor. Y es una iglesia festiva. Hay un testimonio que el mundo también nos está pidiendo, el testimonio de la alegría en el Señor. No hay una cosa peor que un cristiano triste. Eso no da testimonio, no es referencia de lo que Dios ha hecho. Con esto no estoy diciendo que no existan las dificultades y los momentos difíciles, de dolor, las lágrimas. Pero es un cristiano que sabe festejar, que vive de manera festiva también su experiencia de fe, su experiencia de vida, porque sabe que la providencia de Dios le está acompañando. Mis queridos hermanos, yo creo que sin lugar a dudas, el Señor siempre nos está hablando. Y yo quiero concluir con este que es casi el final del Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, verso 15 y verso 20. Porque aquí está, al final de cuentas, la invitación del Señor, que no fue solo la invitación allá a los 12 o a los primeros discípulos, a las mujeres que seguían a Jesús, es la invitación también para nosotros hoy. Y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Marcos 16. El Señor no solo nos envía, nos acompaña en la misión. Y el Señor no solo nos ayuda a conformar o a vivir una experiencia de comunidad a la que todos estamos llamados, está también acompañando con signos, con su palabra, con signos, con su presencia, la vida de la comunidad cristiana. Por eso, mis queridos hermanos, qué bueno que no perdamos de vista estas pistas. Vuelvo y repito, estos 3 días no he querido otra cosa sino ofrecerles, brindarles algunas pistas desde el Evangelio de San Marcos en esta dinámica misionera para que podamos volver a la Galilea del amor primero y recordando lo que Dios ha hecho, decir: aquí estoy, envíame.
Aquí estoy, Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Aquí está mi familia y yo, como hemos escuchado también en otros momentos, cuando allá en el famoso texto de Josué, mi familia y yo, Señor, mi familia y yo vamos a servirte, Señor. Pues en esa dinámica tenemos que entrar. Permita al Señor entender con su lógica, la lógica del amor, la lógica del servicio, la lógica de la entrega, lo que significa ser discípulos misioneros, y entender que es en la iglesia, con la iglesia, desde la iglesia, la comunidad de fe, desde donde podemos vivir profundamente nuestra experiencia cristiana. Me alegra mucho compartir este momento. Disculpen si hay alguna cosa que no he sabido explicar, que no he sabido hacer entender o permitir que pudiesen entenderles. Simplemente quiero dejarles la invitación a que lean el Evangelio de San Marcos. Hay muchas cosas por descubrir. Déjense sorprender también por la palabra de Dios. Cada evangelio es como el Señor que nos toma de la mano y nos va llevando. Y cuando se medita, se profundiza, los frutos que se producen en nuestro corazón y en nuestra vida de fe son increíbles. Permítanme terminar con la bendición. Que el Señor Dios Todopoderoso se digne bendecirles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les cuide y les acompañe a ustedes y a sus familias. Gracias por estas 3 meditaciones que me han permitido compartir con ustedes. La Santísima Virgen María, San José, su esposo, sigan también acompañando nuestro camino como discípulos misioneros. Buen inicio del mes de las misiones.